anotó. Seguimos aquí en Casa Blue y hoy abordamos un tema que es bien importante, casi diría yo que urgente, la prevención del suicidio en Colombia. Con nosotros está la doctora Susan Cruz Casas, ella es directora del programa de psicología virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y quiero darles estas cifras. En el 2024 nuestro país registró 2.984 muertes por suicidio, pero Susan nos va a ayudar a entender cómo podemos actuar para cambiar esta realidad tan difícil, tan dura. Porque como ella dice, cada vida que se salva es un triunfo de la humanidad. Susan, bienvenida a Casa Blue. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes. Susan, entremos de una vez en materia porque aquí el tiempo es bien corto. Mencionas que dentro de cada estadística hay una vida interrumpida y yo diría que una familia entera interrumpida. Como psicóloga, ¿cuál ha sido ese caso o momento que más te marcó y que te hizo entender de verdad la urgencia de abordar este tema, sobre todo desde la prevención? Bueno, cada caso realmente toca. No podemos decir que un caso es más relevante que otro. Precisamente en alguna ocasión contábamos con un consultante que tuvo circunstancias familiares bastante complicadas, padeció de abuso y de algunas situaciones de negligencia, y cuando ya se enfrentó a la vida universitaria y se enfrentó evidentemente ya a las exigencias propias de la adultez y se encontró ante circunstancias un poco más complejas como la ruptura de pareja, pensó en quitarse la vida. Y aquí pues evidentemente uno empieza a identificar cómo el sufrimiento humano y las crisis emocionales, cuando no contamos con los recursos y no contamos con las herramientas, eso nos lleva a pensar en medidas desesperadas. Esa situación evidentemente le permite a uno como profesional darse cuenta de la importancia de hablar sobre el suicidio, de la importancia de poder fomentar ambientes protectores y de trabajar con toda la población civil, porque el suicidio se puede prevenir. Afortunadamente esta persona no tuvo una tentativa y tuvo algunas iniciativas y con el acompañamiento y el apoyo apropiado tuvo la oportunidad de salir adelante. El suicidio en este caso, como lo mencionó, tiene que ver directamente con el sufrimiento y con la noción de poder parar ese sufrimiento, ¿sí? Y allí pues lo fundamental es poder acompañar y poder apoyar para que se identifiquen otras alternativas, porque siempre que hay vida hay posibilidad de solucionar cualquier problema. Sí, Susan, hay un tema que es importantísimo y no sé, es difícil tal vez de abordar, y es que los conflictos familiares se convierten muchas veces en el factor desencadenante de estas situaciones tan dolorosas. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces la familia, en vez de convertirse en ese refugio, se convierten en el mayor conflicto. Uno como padre se equivoca cuando los hijos le manifiestan algunos dolores y tristezas y las minimiza. Eso ya pasa, váyase de rumba, usted porque está durmiendo tanto, no se levanta. Y me parece, como a propósito del tema con el que arrancábamos de amor y control, que la familia es familia, pero muchas veces esa familia se vuelve en ese factor desencadenante para que ellos tomen una decisión tan radical y dolorosa como es el suicidio. En efecto, uno de los obstáculos más significativos que tenemos hoy en día está relacionado directamente con la estigmatización que tenemos en torno al suicidio. De hecho, existen mitos donde se plantea que si hablamos de suicidio estamos invitando a que esta situación se presente, y hablar
es la salida, porque convocar al silencio, convocar evidentemente a reducir o minimizar cualquier manifestación de atentar contra la propia vida, pues constituye cerrar la puerta frente a la posibilidad de resolver esa circunstancia. Persisten mitos, prejuicios que dificultan que las personas busquen ayuda, y cuando buscan o tratan de alzar la mano con las personas cercanas, pues estos estigmas hacen que definitivamente se genere mayor vulnerabilidad frente a la situación. Las cifras muestran que casi el 80% de los suicidios los cometen los hombres, y yo lo mencionaba al principio de este programa, que tiene nuestra cultura machista que hace que efectivamente los hombres tengan más dificultad para pedir ayuda y expresar ese dolor emocional. Bueno, es toda la influencia sociocultural, particularmente los hombres tienen una exigencia social de ser fuertes, de no manifestar vulnerabilidad, y el estigma frente a si tengo algún sufrimiento emocional y eso me hace débil, limita y dificulta el acceso a redes de apoyo. Los hombres tienden, y las estadísticas lo muestran, tienden a solicitar menos el apoyo emocional, a acceder de manera mucho menor a los servicios en salud mental. También hay unas estadísticas altas de consumo de sustancias, precisamente hay un mayor consumo, y eso se convierte también en un factor desencadenante. Tenemos que seguir trabajando en las nuevas masculinidades, en poder promover también entornos saludables donde podamos manifestar nuestras emociones y cómo nos sentimos, independientemente de si somos hombres o mujeres. Excelente. Otro número que se ve muy afectado son los adolescentes, digamos que adolescentes y adultos no mayores, entre los 12 y los 40 años. ¿Cuáles son esas alertas que de repente uno pasa por alto, que tienen que llevarme a prender la alarma y a buscar ayuda también profesional? Porque si bien lo decía usted anteriormente, es difícil en la familia manejar esos temas, porque si uno los toca... Población, Anita, además está muy expuesta por el tema de las redes sociales. Claro, y el bullying y todo el contenido que tienen, y se vuelve el mejor amigo, el compañero que le da consejos que no debería hacer. ¿Cuáles son esas alertas? Si usted me da 4 que usted diga, mire, prenda esa alarma y busque ayuda inmediatamente. Claro, en efecto, particularmente la población joven no tiende a presentar en su mayoría las mismas sintomatologías que se presenta en la adultez. Uno tiende a asumir que una persona que atenta contra su vida tiene que estar deprimida, y no necesariamente ocurre eso. Los cambios drásticos en el estado de ánimo, tristeza, irritabilidad, ausencia o reactividad frente a la comunicación, los cambios en los patrones de sueño, la pérdida de apetito o la ingesta muy acelerada también de alimentos, y particularmente las expresiones verbales de desesperanza o de deseo a morir, y el aislamiento social es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de un joven que acostumbraba a salir, acostumbraba a tener ciertas actividades, y esas actividades ya no le generan entretenimiento o ya no manifiesta gusto por hacerlas. Ahí es cuando tenemos que empezar a reconocer de pronto posibilidades de alarma y abrir canales de escucha activa, porque el suicidio no ocurre de manera inesperada. Atender esas señales pues salva vidas, y facilita también encontrar caminos que permitan tal vez una intervención no solo individual sino familiar, que facilite otras opciones. Y Susan, yo creo que sobre todo culturalmente hacer esos cambios, de tener espacios como este, también en las redes de ustedes, que ya les voy a pedir para que la compartamos con nuestros oyentes, donde efectivamente cambiemos esa cultura y hablar de salud mental de una manera normal, o sea, como si hablamos de la diabetes o de la hipertensión o de cualquier otro tipo de enfermedad, o sea, normalizar el hecho de que se pueda hablar sobre el tema, sobre todo para poderlo prevenir. Susan, ¿cuáles son las redes sociales de la Fundación Área Andina donde podemos tener más información sobre este tema?
@Ariandina, ustedes allí van a encontrar algunos materiales importantes, también lo podemos identificar desde las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Existen unas guías directamente situadas tanto para maestros, padres, que nos permiten también entrar a indagar sobre el tema, particularmente porque todos como ciudadanos debemos contribuir a la salud mental, rompiendo los estigmas, escuchando y acompañando, promoviendo entornos protectores y cuidando de nuestro bienestar. A veces pensamos que la prioridad es cuidar del otro, pero yo no puedo cuidar del otro si no cuido de mí mismo. Entonces, practicar el autocuidado también es uno de los elementos más importantes para poder de esta manera promover entornos saludables. Pues Susan Cruz Casas, mil gracias por estar aquí con nosotros. Ella es directora del programa de psicología virtual de la Fundación Ariandina. Mil gracias por estar aquí en Casa Blue hablando de este tema tan importante y visualizando y haciendo hablar de estos temas algo normal precisamente para poderlos prevenir. 10 de la mañana, 47 minutos y seguimos en esto que es Casa Blue.